Hola, bienvenidos. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros porque es de nuestro honor, de nuestra alegría de tener la visita del profesor Oscar Anzorena en nuestra página. También quiero agradecer enormemente a ustedes que estuvieron esperando, que se inscribieron, y que están hoy presentes, que dedican su tiempo a participar de este hermoso webinar. Y también quiero agradecer a Daniel Hernando Flores, en especial, que fue la persona que nos contactó con Oscar, y bueno, también es nuestro agradecimiento enorme hacia él. Ahora les voy a pasar con Daniel, y él nos va a decir palabritas, nos va a condicionar un poco. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad veo mucha gente que está en este momento reunidos. Simplemente quiero agradecerles a todos por su presencia, agradecerle a Oscar por su predisposición y estar aquí con nosotros este domingo por la tarde. Bueno, gracias Oscar y te cedo la palabra. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Un gusto, una gran alegría estar acá compartiendo con ustedes esta tarde de domingo. Bueno, en principio también mi gratitud a Valeria y a Daniel, que hasta hace unas semanas atrás no nos conocíamos, y ellos se pusieron en contacto conmigo y generamos una conversación. Vieron que los coach ontológicos decimos que todos los objetivos están a una conversación de distancia, ¿no? Porque nosotros le damos un gran valor al poder de nuestras conversaciones, al poder transformador de la palabra. Y así fue, ellos se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que querían conversar, me contaron que me conocían a través de uno de mis libros, que ellos habían estudiado coaching ontológico ahí en la provincia de Córdoba, y que a partir de eso se habían transformado en unos entusiastas difusores de esta hermosa disciplina del coaching ontológico. Y me contaron, digamos, de su página de Facebook, de Unidos por el Coaching, y me invitaron a esto, a armar algo para poder encontrarnos, para compartir ideas, para hablar de aquello que nos apasiona, que es el coaching ontológico. Así que, bueno, gracias a Valeria, a Daniel, porque aquello que fue una idea y que empezó con esa conversación, hoy es una realidad que nos convoca, y veo que tenemos 75, una hermosa conversación de 75 participantes. Así que, bueno, la idea de hoy es que yo hable un rato, que va a ser más o menos entre 20 minutos, media hora, tirar algunas ideas, algunos conceptos, y después abrir la conversación, abrir el intercambio, que es lo que me parece que es lo más nutritivo, lo más lindo, que podamos intercambiar. Si en el transcurso, digamos, de lo que yo voy conversando, a ustedes se les ocurre alguna pregunta, algún comentario, los invito a que lo escriban en el chat que va a recibir Valeria y Daniel, que ellos van a ir recopilando estos comentarios y preguntas, y cuando cerremos la parte de la exposición y abramos la parte del debate, de la conversación, del intercambio, la idea es que ellos me van a ir haciendo alguna de esas preguntas, o también el que quiera puede abrir el micrófono y también compartir, comentar o preguntar lo que quiera. Así que bueno, esta es un poco la idea. Cuando ellos me dijeron, bueno, ¿y qué tema se te ocurre para compartir en este webinar?
A mí se me ocurrió, ya que ellos me comentaron que me habían conocido a través de este libro, que es el Coaching, Teoría y Práctica del Coaching Ontológico, tomar un poco el libro como, el título del libro como disparador, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasó, pero yo conocí por primera vez la palabra coaching en el año 2000. Yo era profesor universitario, era instructor, digamos, hacía capacitaciones en empresa, era consultor organizacional, y me había formado en distintas cosas, me estaba formando una maestría en programación neurolingüística, y ahí mismo escuché por primera vez la palabra coaching, que era algo que no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces empecé a averiguar de qué se trataba, y cuando alguien me quería explicar, siempre era algo como confuso, no sé si... Y después me pasó a mí, que yo empecé a estudiar coaching, y bueno, cuando iba a una reunión, ¿qué estás estudiando? Bueno, coaching. Y también era como, trataba de explicar y siempre era como algo muy largo y confuso. Y cuando decían coaching ontológico, y esta anécdota me lo han comentado muchísimos de mis estudiantes, yo llevo casi 15 años formando coach ontológicos, entonces, bueno, este comentario lo he escuchado reiteradas veces, ¿no? Es decir, esta cosa de, bueno, ¿y qué es el coaching ontológico? Entonces, cuando yo escribí este libro, que recién les mostré, me propuse un desafío. Yo digo, lo que es difícil de explicar y genera confusión, que yo necesito 30 minutos para explicar qué es, hay algún problema. Por supuesto que podríamos hablar horas sobre el coaching ontológico, pero lo importante es poderlo definir con claridad y definir la esencia, como el caracú, es decir, mostrar el corazón del coaching. Entonces, yo me propuse, en la tapa del libro, definir en una frase qué entendía yo que en esencia es el coaching ontológico. Y esa frase dice, se las voy a mostrar acá, el coaching ontológico es la profesión del desarrollo del potencial humano. Así que me gustaría comenzar trabajando con esta frase. Primero define al coaching como una profesión. Y esto es algo que no hace mucho nos atrevíamos a decir que era una profesión. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a principios de los 2000, ya hace entre 15 y 20 años, podíamos decir que el coaching era una disciplina, es decir, que tenía un cuerpo conceptual, que tenía un conjunto de herramientas, de técnicas, pero para que podamos declarar de que es una profesión, y declaramos que era una profesión en un congreso internacional que hicimos con la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, con la COP, nos atrevimos a declarar que, bueno, a partir de ahora, o entendíamos que ya en ese momento, podíamos decir que era una profesión. ¿Y cuál es la diferencia entre una disciplina y una profesión? Una profesión incluye una disciplina, tiene un marco conceptual, tiene un basamento teórico, tiene un modelo de competencias profesionales para llevar a la práctica esa disciplina. Pero para pasar de disciplina a profesión, hace falta gente que demande esa disciplina. Es decir, hace falta un mercado que haya validado que esa disciplina genera valor en las personas, en los equipos y en las organizaciones. Y yo creo, y lo digo con mucha alegría, lo digo con mucho orgullo, que a partir, digamos, de todo un trabajo coherente, serio, basado en la ética, basado en la excelencia de la formación, que hemos llevado muchas escuelas, hemos logrado demostrar al mercado que hemos parido profesionales de coaching ontológico que han honrado esa profesión y que trabajando con personas, trabajando con equipos, trabajando con organizaciones,
han demostrado que agregamos valor, que podemos acompañarlos a aquel lugar donde las personas, los equipos, las organizaciones están comprometidos a llegar, comprometidos a lograr, pero todavía no están pudiendo. Ese es el camino que acompaña a un coach, ¿bien? Eso que nosotros llamamos la brecha de efectividad. En esa brecha de efectividad entre el objetivo que estamos comprometidos a lograr y el resultado que estamos obteniendo, los coaches acompañamos y facilitamos ese camino, ese desarrollo. Y decía que podemos hoy afirmar y declarar que somos una profesión como coach ontológico, hemos podido demostrar a un conjunto de organizaciones, personas y equipos que esto efectivamente sucede. ¿Bien? ¿Y esta profesión a qué se dedica? Y así como la psicoterapia se dedica a trabajar en temas de salud mental, en temas del dolor humano, nosotros como coach nos dedicamos al desarrollo humano. Nos dedicamos al desarrollo del potencial humano. ¿Bien? Y ahí me gustaría echar un párrafo. Es decir, ¿qué entendemos por potencial humano? Que cuando decimos el desarrollo del potencial humano, hay una creencia básica que tenemos todos los coaches, que todos los seres humanos, por ese mero hecho de ser seres humanos, tenemos la posibilidad, la capacidad y la potencialidad de ser y hacer más de lo que en este momento estamos siendo. ¿Bien? Y potencialidad viene de poder, de potencia, pero es una potencia en estado latente. Es algo que está, pero todavía no está siendo. Fíjense que ahí está, es como un doble estado. Podemos decir que está, sí, está, pero todavía no está siendo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha desplegado. Está en estado latente. Y todos tenemos esta vivencia, este sentir interno, que podemos desplegar esta potencialidad, que podemos ser y hacer mucho más de lo que en este momento estamos siendo y haciendo. Que siempre por algo, por alguna circunstancia, por una creencia, por un mandato familiar, por un mandato social, por una emoción, por lo que sea, muchas veces, en algunos momentos, en algunas circunstancias o en algunas áreas, algo se nos traba. ¿Bien? Uno de mis maestros, que fue Rafael Echeverría, él tenía una metáfora que decía: los coaches trabajamos allí a donde a los seres humanos se nos traba el serrucho. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no sé si han serruchado madera, siempre, inexorablemente, en algún momento el serrucho se traba, ¿bien? Y en todos los seres humanos nos pasa eso. Es decir, tengamos la edad que tengamos, estemos en el momento personal, profesional, laboral, hayamos logrado lo que hemos logrado, siempre en algún momento algo sentimos que podríamos hacer más y no estamos pudiendo. Algo nos sentimos trabados. Algo sentimos que nos gustaría desplegar más. Y esta es la idea de desplegar la potencialidad de los seres humanos, ¿no? De llegar a ser todo lo que podemos llegar a ser, aunque todavía no estemos siendo. ¿Bien? Hay una figura que a mí me gusta mucho, como una metáfora, que es la idea de la bellota. No sé si ustedes conocen ese árbol majestuoso, que es el roble. Cuando ustedes ven un roble, de esos robles medio gigantes, un roble magnífico, que ha desplegado todo su follaje durante años, y ustedes van abajo de ese roble y se agachan, seguramente van a encontrar una semilla del roble. Se llama bellota, muy chiquita. Si ustedes miran esa bellota tiene toda la información de ese magnífico árbol. Esa bellota es un roble, aunque todavía no lo esté siendo. Esto es lo que nos pasa a los seres humanos. Salvo que la tiremos al piso y la pisamos
y murió la bellota, ya ahí no puede ser. Pero de lo contrario, si nosotros la plantamos y la tierra le da su humedad y después empieza a tirar sus primeros brotes y ahí le da el sol, y ahí va a desplegar y va a ser un roble. ¿De qué tamaño, de qué forma? Eso no lo sabemos. Ninguno de nosotros sabemos todo lo que podríamos llegar a ser. ¿Está bien? Pero sí sabemos que podemos llegar a ser mucho más de lo que hoy estamos siendo. Y eso creo que es una muy buena noticia. Y desplegar este estar siendo implica dos cosas. Primero, que los seres humanos, y esto también es una de las bases de nuestra concepción del coaching ontológico, no somos seres dados, no somos seres quietos, no somos seres estables, no somos seres inamovibles. Vieron que nosotros muchas veces decimos, bueno, yo soy así. Nosotros no decimos eso. Decimos, estamos siendo así. Reconocemos que tenemos en este momento de la vida una manera de ser, pero solamente esto es una foto de nuestro devenir, de nuestra película. Es nuestro devenir, nuestra historia, aquello que nos sucedió, lo que nos pasó, lo que estudiamos, la familia en la que nacimos, la sociedad en la que nos criamos. Es ese devenir el que nos trajo acá. Es este el que estamos siendo. Pero no somos esto de forma inamovible. Todos nosotros tenemos la enorme posibilidad de reinventarnos, de transformarnos. Así como nuestra madre nos parió en algún momento, y en eso todos somos iguales, también cada uno de nosotros tenemos esa maravillosa posibilidad y oportunidad en la vida de volver a parirnos, de volver a inventarnos. Todas las veces que querramos, estemos en la edad que estemos. Algunos dicen, no, pero yo ya a esta edad, sí, a esta edad, ¿por qué no? A la que sea, en el lugar que sea. Esto es así, y esto es maravilloso. Lo único que para eso necesitamos es compromiso con nosotros mismos, con nuestro camino, con nuestro proceso de evolución personal. ¿Bien? Y hay dos preguntas claves que nos hacemos los coaches ontológicos. Primero nos lo hacemos nosotros mismos, y después lo hacemos con las personas que tenemos la posibilidad de acompañar en su camino. Por eso nosotros en nuestra carrera de formación, de coaching, que son 2 años, el primer año lo trabajamos con el foco en la persona, porque nosotros estamos convencidos que nadie puede acompañar en un camino que primero uno no transitó, porque es un tema de coherencia ontológica, coherencia con uno mismo. Entonces, la primera pregunta siempre la hacemos con nosotros mismos. Y decía que hay 2 preguntas. La primera es, ¿quién estoy siendo? ¿Bien? Es decir, este devenir que me trajo hasta acá, ¿quién estoy siendo hoy? Y esto tiene que ver con el autoconocimiento, con la conciencia de uno mismo. Muchas veces a uno no le alcanza la vida para conocerse a uno mismo. ¿Bien? ¿Cuáles son, cuáles son mis principales valores? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis juicios? ¿Cuáles son mis prejuicios? Montón de preguntas, ¿no? Que decir, bueno, hasta acá. De todo esto, digamos, en la medida que nosotros podamos iluminar lo más posible, con la mayor conciencia posible, podemos decidir sobre nosotros mismos. Carl Jung es un discípulo de Freud, que después tomó otro camino. Él habla de la sombra, dice que todos los seres humanos tenemos nuestra luz y tenemos nuestra sombra, ¿no? Esto también es una mirada oriental. Vieron que los occidentales somos blanco o negro, luz o sombra, día o noche, vida o muerte. Los orientales hablan del yin y yang, como la integración de los opuestos. Es decir, día y noche, vida y muerte, luz y sombra. No existe una cosa sin la otra. Pero
él dice que el camino de desarrollo de los seres humanos, el camino de evolución como personas, tiene que ver con ir achicando esa sombra. Es decir, ir agrandando nuestra luz. ¿Para qué? Para poder conocernos. Y en la medida que nosotros podemos conocernos y sacar de la sombra esos contenidos y poder iluminarlos y verlos, podemos decidir sobre nosotros mismos. Podemos ver con mayor claridad quiénes estamos siendo. Y sobre esa pregunta y sobre esa respuesta de quién estamos siendo, podemos empezar a elegir. A ver, este aspecto mío que me trajo hasta acá, que es parte mía, ya no lo quiero más. Lo quiero cambiar, lo quiero mejorar, lo quiero dejar, quiero vaciar mi mochila. Esta emoción, no sé, de temor que siempre me ha... Y lo quiero dejar, ya no está más. O esta actitud de timidez, no la quiero más, la quiero empezar a cambiar. Entendiendo que uno no cambia esas cosas de un día para otro, pero sí que uno puede declarar el compromiso con ese proceso de cambio, y ahí vamos, ¿bien? Y muchas veces los coaches acompañamos esos procesos de cambio porque también tenemos conciencia que muchas veces esos procesos transformacionales a veces los podemos hacer solos y muchas veces necesitamos ayuda, muchas veces necesitamos un acompañante. Y ahí estamos los coaches. Para eso nos formamos, para acompañar esos procesos, ¿bien? Y Nietzsche es otro filósofo que supongo que ustedes lo conocerán, o al menos lo habrán escuchado nombrar, que también comulgaba con esta mirada de Jung. Él hablaba que nuestro destino como seres humanos él hablaba tomando esta metáfora de la sombra, ¿no? Él hablaba del hombre del mediodía. Es una metáfora muy, muy linda, muy interesante. ¿Por qué? Porque el mediodía es el momento donde está el cenit del sol, donde el sol da a las 12 del mediodía de arriba, y es el momento que si nosotros nos paramos al sol hay menos sombra. Entonces, yo tomo esta metáfora porque me parece muy ilustrativa, ¿no? Es decir, esta idea de que podemos caminar a esta idea del hombre del mediodía, donde nuestra sombra sea lo menor posible y donde nuestra luz sea ocupe el mayor sector posible. Y la segunda pregunta, yo decía, la primera es ¿quién estoy siendo? Y la segunda es ¿quién quiero ser? ¿Bien? Y me parece que eso es una pregunta muy poderosa. Por supuesto que parte de esta idea del autoconocimiento, parte de esta idea de la conciencia de uno mismo. Pero la segunda pregunta, la pregunta de quién quiero ser, ilumina un destino, ilumina una visión. Nos conecta ¿con qué? Nos conecta con nuestros sueños más profundos. Nos conecta con nuestro propósito en la vida. ¿Y yo para qué estoy acá? ¿Qué vine a hacer a esta vida? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Qué marca quiero dejar en la gente con la cual tenga la dicha de cruzarme? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Quién quiero ser? ¿Con qué valores? ¿Cómo me quiero parar en la vida? Entonces, esa es una pregunta muy, muy poderosa porque nos pone en perspectiva. No es un objetivo específico, ¿bien? Es como un camino. Por eso nosotros ponemos la idea de maestría personal. Porque yo creo que todos deberíamos caminar hacia allá. Pero la maestría personal no es un modelo estanco, ¿bien? Sino que es una idea. A ver, me gustaría sobre esto pegarle una vuelta. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido formados culturalmente, en las escuelas, con nuestra familia, socialmente, para mirar para afuera, para buscar soluciones en el afuera, para copiar modelos de éxito. ¿Bien? Entonces, si tenemos tal cosa y obtenemos tal otra, y somos de tal manera, podríamos decir
que logramos el éxito. ¿Bien? Yo creo que el gran desafío no es mirar para afuera, sino es mirar para adentro. En este modelo de hacer para obtener, entonces, si yo hago determinada... Vieron que cuando chicos nos preguntan, ¿vos qué quieres ser? En realidad no nos preguntan quién quiero ser, nos preguntan qué quiero hacer, porque las respuestas es quiero ser médico, quiero ser bombero, es decir, entonces el foco de los grandes hacia los chicos generalmente está ¿qué querés hacer cuando seas grande? ¿Por qué? Porque entendemos que el hacer nos va a lograr un obtener de dinero, de prestigio, de poder, y en función de ese obtener vamos a hacer. Esta es una lógica, es el sentido común con que todos nos hemos criado. Nosotros postulamos dar vuelta esto y poner el foco no en el hacer, obtener y ser, sino poner el foco al revés, poner el foco en el ser. ¿Quién quiero ser? Y en función de quién quiero ser, pensar qué quiero hacer en la vida. Porque si yo alineo estas dos ideas de mi ser con mis valores y logro encontrar un hacer que pueda desplegar toda mi potencialidad, mis valores, mi propósito, algo que me dé sentido en la vida, estoy absolutamente seguro que voy a obtener todo lo que yo quiera. Pero desde ese lugar, la vida tiene otro sentido. No trabajamos únicamente para obtener. Trabajamos con nuestro foco para hacer y obviamente, posiblemente también para acompañar a otros que logren este objetivo de ser lo que quieran ser. ¿Bien? Y ahí se cruzan estas dos conceptos que decía del devenir y la potencialidad. ¿Por qué? Porque el devenir nos conecta con esta idea de que podemos ir cambiando y transformando y evolucionando en forma permanente. Y si esto es así, la pregunta sería, bueno, ¿y hacia dónde evoluciona? Bueno, sobre eso puede haber varias respuestas. Uno podría decir, bueno, evolucionás hacia donde vos querés, cambiás hacia donde vos querés. Pero yo creo que uno evoluciona hacia lo que uno ya es y todavía no está haciendo. Y esta es la idea de potencialidad. Este camino es en búsqueda de uno mismo. ¿A qué? A ser la mejor versión de uno mismo. Y ahí viene el concepto de maestría personal. Por eso, la idea de maestría personal es un concepto de evolución, no es un concepto de un modelo. Que alguien diga, mirá, si lográs ser así, lograste el éxito. No existe tal modelo. Nosotros tenemos que encontrar dentro nuestro quién queremos ser, cuál es nuestro mejor modelo, cuál es la mejor versión de uno mismo. ¿Cómo podemos llegar a ser aquello que ya somos pero todavía no estamos siendo? ¿Bien? Para mí esta es una de las ideas más poderosas del coaching. Obviamente no es la única, pero es una de las más poderosas. Algunas de otras ideas que me gustaría compartir antes de abrir el debate. Esta idea, nosotros hablamos del observador que estamos siendo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos diciendo que desde nuestra perspectiva, los seres humanos no tenemos la posibilidad de tener un acceso a la realidad en forma directa. Que todo nuestro proceso de conocimiento siempre está mediatizado por lo que nosotros llamamos nuestros modelos mentales, que es nuestra manera de ver la vida. Que estos modelos mentales, obviamente, tienen primero un filtro biológico, ¿no? Es decir, que estamos mediatizados por nuestros sentidos. Nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, es decir, mi gata olfatea cosas que yo no olfateo. Mi perro oye cosas que yo no oigo. Es decir, nuestros sentidos ya hacen un recorte del mundo. Ya de movida hace un recorte del mundo. Después la programación lingüística ha estudiado
que algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros somos más kinestésicos. Entonces también este tema de que si le ponemos más foco a nuestra vista que a nuestro sentido, nuestra sensación, vemos mundos distintos porque ponemos el foco en cosas distintas. Entonces nuestros modelos mentales, ese es uno de los filtros de nuestros modelos mentales. Y después está lo que estudiamos, el momento en el que nacimos, el lugar donde nacimos, la familia en que nos criamos, la profesión que estudiamos. Es decir, hay millones, y la cultura de este momento, los medios de comunicación, ni hablar, todo esto son los filtros de nuestros modelos mentales y estamos mediatizados por esa manera de observar el mundo. ¿Bien? Entonces, ahí nosotros hacemos una distinción entre el mapa y el territorio. Existe un territorio, que es la realidad, pero nosotros tenemos acceso a ese territorio a través de nuestro propio mapa. Y por eso decimos, somos los observadores que somos. ¿Y por qué tiene tanta importancia esto? Ustedes fíjense que el coaching hace foco en la capacidad de acción de las personas. ¿Bien? Permítame que dé una pequeña vuelta, dejo un tema, un poquito acá el tema de los modelos mentales y el observador, y le quiero dar una vuelta para conectar estas dos cosas. Todos los objetivos que nosotros logremos en la vida va a ser a través de nuestra acción y nuestro compromiso. Ahora, todos sabemos que nuestra capacidad de acción está mediatizada básicamente por dos cosas. Por nuestra manera de darle sentido a las cosas, por los juicios, por las creencias que tenemos sobre las circunstancias, sobre las personas que nos rodean, sobre nosotros mismos, qué cosas consideramos que son posibles, qué cosas no consideramos posibles, qué capacidades pensamos que tenemos. Hay un montón de juicios que hacen, que limitan nuestra capacidad de acción o nos hacen mirar determinadas realidades de una manera que hay acciones que consideramos posibles y otras que directamente no están en nuestro menú de posibilidades. Y la segunda cosa que mediatiza nuestra capacidad de acción es nuestra emoción. Nuestra emocionalidad siempre es una predisposición para la acción. Siempre. En determinada emoción voy a hacer determinadas cosas y en otra emoción voy a hacer otras. Ahora, y hoy vuelvo, esta idea del observador. El observador es cómo yo le doy sentido a la vida, cómo le doy sentido a lo que nos pasa, a lo que nos transcurre, a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y de esta manera del observador que estoy siendo, surge mi capacidad de acción y también se dispara mi emoción. Por lo tanto, nosotros los coaches ontológicos vemos ahí, en esta idea de cambiar el observador, que somos una gran posibilidad de cambiar nuestra emoción y aumentar nuestra capacidad de acción. Este es uno de los focos, digamos, o de los pilares del coaching ontológico. El otro es la idea del poder transformador de la palabra, esta idea del carácter generativo del lenguaje, ¿no? Y cómo hacemos las cosas a través del poder del lenguaje y a través de nuestras conversaciones. ¿Bien? Este es otro de los focos que lo menciono, digamos, no quiero, sería imposible, digamos, desarrollar todas las ideas, pero quiero tirar 2 o 3 ideas como para disparar el debate, ¿no? Y por último, esta idea de que los seres humanos estamos mediatizados por el compromiso que decidamos asumir. ¿Bien? Muchas veces ponemos las posibilidades, ponemos los objetivos fuera nuestro. Digamos, bueno, ¿cómo voy a poder hacer algo, no sé, en este país, con este gobierno, con esta pandemia, con lo que sea, o en esta organización? Nosotros, digamos, siempre ponemos el foco en esta idea de hacernos cargo, ¿no? De qué cosa queremos que nos suceda. Entendiendo que hay muchas cosas que nos suceden a los seres humanos que no dependen de nosotros. Muchísimas sí dependen de nosotros, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de las decisiones que tomamos en el pasado, de las decisiones que decidimos no tomar, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que nos pasan que no decidimos hacerlas. Por ejemplo, la pandemia. Ninguno de nosotros decidió, y sin embargo estamos todos inmersos.
Por lo tanto, la pregunta, digamos, entonces, ¿por dónde pasa el compromiso? La pregunta que siempre nos hacemos como coach es, bueno, ¿y vos qué vas a hacer con esto? Porque ahí sí está nuestra posibilidad de hacer una diferencia, la posibilidad de hacernos cargo, la posibilidad de hacernos responsables con aquello que más allá que no lo hayamos generado, nos está aconteciendo, nos está pasando. Entonces, si eso está, si eso me pasa, si eso vino, más allá de que lo haya generado o no, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo me hago cargo de esto? ¿Con qué valores? ¿Con qué compromisos? ¿Desde qué objetivo? ¿Bien? Y esta es una pregunta que muchas veces hacemos los coaches ontológicos. A ver cómo estamos de tiempo, son las 7:20, así que creo que ya hablé más de la media hora que había prometido. Si les parece, para así no sigo hablando, abrimos la conversación. No sé si hay alguna pregunta, Valeria, que te han mandado por el chat, que quieras compartir conmigo. Ahí, bueno, voy a habilitar a Melisa Lencina, quien nos va a ayudar con la lectura de las preguntas. Melisa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Oscar? Hola, ¿qué tal, Melisa? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, un placer acá escucharlo hoy. Bueno, Mónica dice, ¿qué hacemos con lo que me atraviesa mi hoy? Mónica Di Mota. ¿Qué hacemos? Tiene que ver un poco con lo que yo decía al final, ¿me entendés? Es decir, yo no tengo respuesta, porque en realidad los coaches, justamente, si hay algo que es una profesión que se caracteriza por no tener respuesta, por no aconsejar, ¿bien? A diferencia de un consultor, yo también soy consultor, y cuando una empresa nos contrata como consultor, nos contrata para que asesoremos, para que aconsejemos, para que le digamos a las personas o a la empresa qué hacer. El coaching no, yo siempre digo, no es una profesión con signos de admiración, es una profesión con signos de interrogación. No damos respuesta, hacemos preguntas diferentes. Entonces, yo no puedo decir qué hacer con esto que nos atraviesa. Lo que sí puedo decir, qué me parece a mí, qué actitud tomar, y después cada uno tendrá que encontrar dentro de uno mismo de qué manera se para ante esta situación. Una situación que es de incertidumbre, una situación que es de angustia, es una situación donde muchos ven enfermar y aún perder seres queridos, donde muchas veces esos seres queridos ni siquiera los podemos acompañar. Esa es una situación donde pasamos momentos muy duros, ¿eh? Ahora, la pregunta yo siempre digo es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo vamos a afrontar esa situación? ¿Cómo nos vamos a parar en la vida para hacernos cargo de eso que nos acontece, que ninguno de nosotros generó? ¿Está bien? Porque a veces sí, yo digo, mirá, tengo problema en mi trabajo, tengo problema con mi pareja, tengo problema con mi socio. Bueno, seguramente algo de ese problema tendré yo que ver porque, bueno, todo vínculo es de a dos, entonces nunca, pero en este caso, no, en este caso no tuvimos nada que ver ninguno de nosotros, pero sí nos atraviesa, y está buena esa palabra de que nos atraviesa y también nos interpela. Bueno, ¿quién voy a ser yo frente a esta situación? Y esta es una pregunta que también muchas veces hacemos los coaches, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién querés ser vos ante esta situación? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Cómo te vas a parar? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? ¿Desde qué ética? ¿Bien? Desde la ética me salvo solo, de las éticas de la solidaridad, desde qué valores, ¿bien? Y si vos te fijás, el comportamiento social, por supuesto no hay una sola respuesta, hay muchísimas respuestas diferentes, ¿no? Donde muchas veces, yo me cuido solo, o me cuido yo para cuidar al otro, hay millones de respuestas. Entonces, yo lo que diría es eso. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es preguntarme, ¿quién quiero ser yo ante esta situación? Y cómo decido, con qué valores, desde qué lugar decido afrontar esta emergencia. Bueno, muchas gracias, Oscar. Hay 3 consultas más. Celeste Capdevila dice, ¿cómo comienza a trabajar uno en conversaciones de coaching con clientes? Infiero que Celeste ya es coach,
no sé. Lo que diría es dos cosas. Primero, hace un ratito yo decía que cuando yo empecé a escucharlo, el tema del coaching allá en el año 2000, que recién empezaba, había una primera escuela que estaba con muy poquitos alumnos, la pregunta era ¿qué es el coaching? Hoy es todo al revés. Hoy el coaching se ha puesto de moda. Y como se ha puesto de moda, eso es una buena y una mala noticia. La buena noticia es eso, la parte que yo decía que hemos logrado demostrar, al menos desde el coaching ontológico, y también el coaching desde otras miradas, que podemos agregar valor en las personas, en los equipos, y por lo tanto hemos constituido una profesión que tiene un reconocimiento, que la gente se quiere formar, que hay cientos o miles de personas que están llegando y que ven en el coaching una posibilidad inclusive para ejercer profesionalmente. Esa es la buena noticia. Pero, como decía hace un rato, que está el yin y el yang, que lo bueno y lo malo muchas veces conviven, la mala noticia es que en esta cresta de la ola hay cientos de cursos, cursitos, escuelas, seminarios, y entonces que ven en el coaching una posibilidad y bueno, y las formaciones, la verdad que no todas tienen la calidad, la seriedad o la excelencia que debería tener para ejercer profesionalmente el coaching. Porque ahí me parece importante hacer una distinción. Una cosa es saber de coaching, y uno puede hacer un curso de 3, 4, 5 fines de semana o un año y decir, bueno, yo sé de coaching, ¿bien? Y te hablo de la ontología del lenguaje, y te hablo de los actos lingüísticos, perfecto. Pero una cosa es saber de coaching y otra cosa es ser coach profesional y poder ejercer profesionalmente el coaching, tener las competencias para trabajar con personas. Nosotros trabajamos con seres humanos, por lo tanto eso es algo profundamente delicado. Y ahí yo creo que hay una gran distinción. Yo creo que un gran porcentaje de los cursos de coaching o de las formaciones de coaching difunden el coaching, pero no forman coaches. ¿Bien? Y me hago cargo, este es mi juicio, esta es mi opinión. Yo pertenezco a la ACOP, que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Venimos trabajando hace muchos años justamente para establecer estándares profesionales y estándares de formación académica, de excelencia profesional, para lograr un estándar de decir, bueno, cuando certificamos a alguien como coach profesional, estamos seguros que esa persona está en condiciones de salir y trabajar profesionalmente. Lo que pasa es que hay mucha gente que se forma, por ahí inclusive en cursos largos, que cuando sale se da cuenta que no tiene esas competencias. ¿Se entiende? Y entonces, bueno, esto es un problema del mercado, esto es algo que uno por ahí no puede resolver. Dentro de la COP, ahí, no sé, en todo el territorio del país hay creo que 40, 41, 42 escuelas con programas avalados. Pero en la Argentina hay cientos de institutos, de academias, de lo que sea. Inclusive universidades, que hoy por hoy todas las universidades dan algún tipo de postítulo o curso de actualización. Y está bien, digamos, pero una cosa es hacer un curso de actualización y otra cosa es formarse profesionalmente como coach. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, digamos, ahí es la primera distinción. La primera distinción es a Celeste o a todo el mundo, es decir, vos como persona que te formaste como coach, ¿considerás que tenés las competencias profesionales suficientes y necesarias para salir al mercado y ofrecer tus servicios? Ese es el primer tema. Y el segundo tema es, bueno, cómo se inserta, y eso dependerá de cada uno, digamos, ¿no? Es decir, si quiere trabajar uno a uno en un consultorio, en un estudio, digamos, atendiendo uno, si tiene las competencias ya para trabajar acompañando un equipo, o en una organización, en una empresa.
Lo cierto es, también me parece interesante que uno, cuando se forma como coach, ve el lugar de certificación como coach como un lugar de llegada, ¿bien? Porque nosotros tenemos una carrera de 2 años fuertes, intensos, exigentes. Entonces, bueno, cuando uno se dice, bueno, certifiqué como coach, llegué. Ahora, mucha gente certifica o llega y no tiene ese objetivo de trabajar como coach, pues tiene otra profesión y lo hace para seguir formándose, para tener herramientas para trabajar como en el liderazgo, como gerente, como emprendedor. Pero los que sí quieren, digamos, trabajar como coach y empiezan a trabajar, lo que descubren que certificar más que un lugar de llegada, es un lugar de partida. Primero porque ahí empiezan a trabajar como coach y la formación como coach es infinita, y eso es otro de los grandes desafíos que tiene. No tiene un límite, siempre uno puede seguir aprendiendo, uno siempre puede seguir formándose, nosotros tenemos cursos de postítulo, puede ir incorporando otras disciplinas, puede ir incorporando otras técnicas en su trabajo profesional, y además lo que tienen las asociaciones, tanto la COP o la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Ontológico, o hay otras asociaciones como la ICF, que acreditan ese desarrollo profesional, ¿bien? Entonces, por ahí a los 3, 4 años ya puede acreditar como senior coach, o después de 8 años, por ejemplo, puede acreditar como master coach profesional. Entonces, las asociaciones también van validando ese recorrido profesional y eso me parece muy válido, muy meritorio. Ahora, las organizaciones, las empresas también han aprendido a contratar coaching. Y esto también es interesante, porque así como yo decía que el coaching ontológico ha logrado instalarse en el mercado, ese mercado que está del otro lado, que son los que nos contratan a los coaches, también ahí han aprendido. Entonces, cuando contratan una consultora, contratan un coach en forma individual, ven qué acreditaciones tiene, ven dónde se formó, ven qué avales tienen, si tiene aval nacional, internacional. Entonces, todo eso hoy está mirado por el mercado. Entonces, y eso también incide en la posibilidad de insertarse y empezar a trabajar profesionalmente, indudablemente. Bien, muchas gracias, Oscar. Hay varias consultas acá. ¿Usted prefiere que se las lea todas seguidas y elige Ya, cuál? decime la una, y también si hay alguien que quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta, también estaría bueno si nos podemos escuchar. Bueno, Como ustedes quieran. Vayan. bien. Con Ok, relación a los focos mencionados, ¿cuál me permite ir a la acción y mantenerme? la pregunta es, de acuerdo a los focos me refería, A los porque focos. hablamos de que, cuando hablaba de los focos, me hacía mención a aquello que yo le pongo el foco, ¿ok? Desde donde yo miro, si es desde mi emocionalidad, si es de mis creencias, si es desde mi experiencia, o sea, que realmente es lo que me motiva y me impulsa a mí ir a la acción y mantenerme. Bien, o sea, si es la emoción, si son las creencias o es un equilibrio de todo desde el punto de vista ontológico, del coaching ontológico, ¿a qué le da más énfasis o a qué le da más acentuación en establecimiento de ir a la acción? Sí. Bien, ahí creo que te entendí, te voy a responder. Okay, Primero, okay. nosotros vemos al ser humano como una integridad, ¿bien? Es decir, esto de, por ahí, teóricamente uno puede separar la creencia de la emoción o del cuerpo, pero en realidad los seres humanos somos seres cognitivos, emocionales, corporales. Estos 3 dominios, pensamiento, emoción y corporalidad, no se pueden separar. Es decir, ¿por qué? Porque los seres humanos somos un sistema. Y la definición del sistema es que cualquiera de estos dominios tiene una relación de interdependencia. Por lo tanto, ¿de qué manera yo pienso, de qué manera yo le doy sentido, qué juicios, qué creencias tengo sobre lo que sea, dispara mi emoción? ¿Bien? La emoción nunca es por lo que pasa, sino por el sentido que yo le doy a lo que pasa. ¿Se entiende? Entonces, lo cognitivo, la
la asignación de sentido, los juicios que yo hago sobre lo que sea y sobre uno mismo, dispara mi emoción. Y por lo tanto, y también condiciona mi corporalidad, porque no es lo mismo tu corporalidad cuando estás en la emoción del miedo, cuando estás en la emoción del entusiasmo, o cuando estás en la emoción de la resignación. ¿Se entiende? Es decir, todos tenemos esta idea de que nuestro pensamiento modifica nuestra emoción, y nuestra emoción modifica nuestra corporalidad. Por lo tanto, si yo estoy en una emoción de miedo, es muy probable que mi capacidad de acción en determinadas circunstancias se anula. Es decir, ¿por qué? Porque la emoción muchas veces te deja paralizado, o salís corriendo o agredís. Es decir, pero difícilmente en una emoción de miedo puedas pensar claramente, puedas tener una conversación tranquila, puedas armar un proyecto a largo plazo, ¿se entiende? Entonces, la idea es mirar al ser humano como una integridad y ver, digamos, pero todo de alguna manera te diría que esta idea del observador es mirarlo en sus tres dominios, pensamientos, emoción y corporalidad, entendiendo que de la manera que nosotros le damos sentido, condiciona también los otros dominios, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, o hacer un comentario también, puede ser. Yo Ahí quiero vamos. hacer una pregunta, la tengo bien preparada. A ver. Sí, siempre esperé este momento. Tengo 3, pero voy a elegir una. ¿Qué le dirías a quien se plantea la posibilidad de estudiar coaching? Mirá, te diría que lo primero que le diría que se anote en nuestra escuela, pero bueno, eso estaría no, a ver, yo lo que te diría que, según mi experiencia, la gente decide estudiar coaching por distintas motivaciones. Nosotros cuando hacemos charlas al inicio del año, porque la gente viene a ver qué es, digamos, viene a nuestra escuela como va a otras para poder tomar decisión a dónde anotarse, ¿no es cierto? Y después, digamos, en el recorrido lo que vemos es que hay, yo te diría como tres grandes motivaciones. Hay gente que efectivamente decide, mirá, yo quiero estudiar coaching porque el día de mañana quiero dedicarme a ser coach porque, no sé, por distintos motivos. Por ahí tuvo un coach o tuvo una experiencia con alguien que le hizo coaching y le cambió la vida, entonces, mira, yo me quiero dedicar a esto, o yo ya tengo una edad y fui gerente o soy consultor, entonces creo que el día de mañana puedo ser coach. Por distintas motivaciones hay todo un grupo de gente que viene con esa perspectiva de el día de mañana ejercer profesionalmente como coach. Hay todo otro grupo de gente que viene a hacer un proceso personal, te diría. Es decir, entendiendo que por ahí hay gente que ha hecho terapia, que ha hecho distintos procesos, pero que por lo que ha escuchado y por amigos, conocidos, etcétera, etcétera, sabe que el proceso de formación de coaching es un proceso transformacional. Definitivamente. Al menos como lo encaramos nosotros. Nosotros no lo encaramos exclusivamente como un proceso de la educación formal de una carrera universitaria, que sea exclusivamente de buscar una información, un conocimiento. Nosotros lo encaramos de que la persona se va a llevar muchas herramientas, pero esas herramientas se las tiene que llevar puestas. Por eso en ese proceso de ir incorporando esas herramientas, se va produciendo un cambio, se va produciendo un aprendizaje transformacional, ¿no? Sobre todo en el primer año de la carrera. Nuestro foco en el primer año de carrera está en eso, en realizar, en que todas esas distinciones conceptuales, en todas esas herramientas, vayan de la mano de un proceso de desarrollo y de evolución personal. Y el segundo año, más el foco está en adquirir las competencias profesionales del coaching ontológico. Como dos focos. Y hay un tercer grupo de gente que busca herramientas por ahí porque está en posiciones de liderazgo, porque quiere avanzar en su carrera laboral, porque tiene un emprendimiento, porque está a cargo de un grupo, porque por distintas razones busca herramientas
que en la formación universitaria, terciaria, no se da, en ningún lado se da. Esto que se llaman herramientas blandas o competencias blandas, o competencias genéricas, le llamamos nosotros, que es el conversar, establecer vínculos, manejar las emociones, establecer una visión, bueno, un montón de competencias genéricas que, bueno, que son absolutamente necesarias para el desarrollo laboral, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que a veces uno entra con una motivación y se va con otra, ¿no? Es decir, que dice, no, voy por un desarrollo personal y después se enamora del coaching y se quiere dedicar profesionalmente a esto. Esto también sucede, pero... Así que, ¿qué le diría? Le diría que se va a encontrar, siempre se va a encontrar con una sorpresa. Es decir, porque esa es nuestra experiencia, ¿no? Es decir, yo siempre voy al inicio de todos los grupos de primer año y les pregunto con qué expectativas tienen. Bueno, son diversas las expectativas. Porque los grupos siempre son diversos. En edad hay gente de 70 años, de 25, de 40, todas las profesiones que se te ocurran. Y después cuando voy a mitad de año o al fin de año, en el primer nivel, yo obviamente doy clase más en el segundo nivel, siempre lo que yo recibo es, la verdad que superó mis expectativas, me produjo un cambio, vine a buscar esto, pero además también encontré aquello, es decir, porque es un camino muy, muy profundo. Aquel que se compromete con ese camino, ¿no? Es decir, por supuesto que hay que poner lo de uno. Nosotros generamos el contexto, después el proceso lo hace la persona. No sé si con esto te contesto, ¿vale? Sí, muy completa la respuesta. Bien. Bueno, muchas genial. gracias. Ahí Por favor. Carlos Cáceres tiene levantada la manito. Le damos la palabra a Carlos Cáceres, vamos. Hola, ¿cómo va? Buenas noches a todos. Hola, Oscar. Bueno, yo primero diría que vayan y se anoten a la escuela porque yo estoy estudiando el primer año ahí y no hay ninguna treta ni nada, pero de verdad lo que dijo Oscar es real. Así que muy, muy bueno. Hace poquito tuvimos la charla con él y la verdad que es verdad. Yo entré por una cosa más profesional y estoy a mitad de año y parece que en realidad es una interpelación completa y directa hacia mí. Y muy bueno, y es verdad, hay que llevarse las herramientas puestas, no utilizarlas como algo que la puedo agarrar en una hoja y leerlas y decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y la verdad que estamos con esos grupos que se forman, que es impresionante, más allá de lo que está ocurriendo con la pandemia. Así todo, creo que tuvimos no sé, como un aprendizaje muy grande todos, me parece. Eso por un lado, como poniendo un paréntesis, ¿no? Pero yo lo que quería por ahí resaltar un poco es lo que se hablaba de la idea del poder transformador de la palabra. Y hay algo que por ahí quería resaltar, que me gustaría que lo explique un poco más, Oscar, es que en ningún momento utilizó la palabra ayudar, y siempre utilizó la palabra acompañar. Y es algo muy, pero muy importante, me parece yo, de mi posición, poder diferenciarlo a eso, y en el coaching es muy importante. Eso nada más quería. Bueno, gracias Carlos. Sí, yo creo, a ver, el coaching no tiene una traducción, ¿bien? Porque el coach sería el entrenador. Si ustedes ven cualquier película yankee de fútbol americano, de básquet, el coach es el entrenador. Al cambio, acá sería el director técnico, ¿no? Pero así nació la idea del coaching. Pero si yo diría, digamos, no, ¿cuál sería la mejor traducción? Sin pretender traducir, ¿no? ¿Cuál sería la palabra que mejor interpreta o interpela el concepto de coaching? Yo diría el coach es un facilitador. Es alguien que acompaña y facilita un camino, un proceso, hacia donde la persona quiera ir. Ese camino nunca lo establece, nunca lo marca, nunca lo indica el coach. Esto es uno de los principios básicos del coaching ontológico. Es decir, siempre nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos con el compromiso del otro. Es el otro el que dice, mirá,
esto estoy queriendo, pero no estoy pudiendo. Como una formulación genérica, ¿no es cierto? Porque los temas pueden ser muchos, múltiples y de distinto tipo. Pero básicamente la idea es, esto que estoy queriendo lograr, esto que estoy queriendo obtener, mi resultado hoy no alcanza para llegar ahí. ¿Bien? Entonces, pero estoy comprometido a hacerlo. Porque muchas veces nos llaman en la empresa y dice, trabajá con fulano. Y la empresa quiere que fulano esté comprometido, pero fulano no está comprometido. Entonces, el coach no puede hacer nada en esos casos, ¿entiende? Uno siempre trabaja con el compromiso del otro, sea lo que sea. A veces es por un objetivo que no está logrando, a veces para esclarecer cuál es el objetivo, a veces para acompañar a hacer un proceso de un lugar a otro, porque hubo un cambio en la empresa, o porque la persona quiere pasar de trabajar en relación de dependencia a hacer su propio emprendimiento, o porque hay un cambio de carrera, un cambio profesional, o por distintas razones, o porque hay una emoción que me está interfiriendo en aquello que estoy queriendo lograr, o porque hay un tema de vínculo, distintas temáticas, digamos, ¿no? Pero siempre tienen como base eso. Alguien que dice, estoy comprometido a hacer esto, pero hice todo lo que pude y no lo estoy logrando. Entonces, pide a alguien que lo acompañe a llegar hasta ahí. En eso trabajamos los coaches, en acompañar y facilitar ese camino. José Silva dice, está levantando la mano. Hola, José. Hola. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un placer, ¿Cómo andas? un placer conocerte en mi trabajo. No, mi pregunta, sí, mi pregunta es en cuanto, yo tengo formación en coach y si otras disciplinas como la programación neurolingüística, el enneagrama, suman en esta formación, si me forman otras disciplinas, es recomendable hacerlo y combinarlas, las estrategias, las herramientas con el coach. Bien. Son disciplinas que se podrían potenciar, si esa es la pregunta. Yo algo estudio de enneagrama, algo, es decir, hice un máster en programación neurolingüística, son distintos enfoques, pero yo te diría, para mí la base, digamos, el coaching que tiene a diferencia de estas son disciplinas, no son profesiones. Bien, el coaching es una profesión que tiene, por un lado, una base filosófica muchísimo más profunda, mucho más profunda, tiene una base filosófica, una base ética, una base conceptual, muchísimo más profunda que lo que puede tener la PNL o que puede tener el enneagrama. Esto al menos desde mi propio juicio, ¿no? Y además tiene un conjunto de herramientas que te permite trabajar profesionalmente. Una vez que vos ya tengas esa formación y estés trabajando ya profesionalmente, uno siempre puede seguir agregando otras disciplinas, ampliando, viendo de qué manera se integra, ¿bien? Yo de hecho en la formación que nosotros damos en nuestra escuela, la carrera de coaching personal y organizacional, así se llama nuestra carrera de coaching, he ido integrando algunos conceptos de otras disciplinas, ¿no? De la programación neurolingüística, de la psicología sistémica, de la inteligencia emocional, pero están integrados dentro del marco conceptual del coaching ontológico, ¿no? ¿Para qué? Para enriquecer ese marco conceptual. Pero yo te diría eso. Primero, si vos querés, formate como coach. Y una vez que empieces a trabajar profesionalmente, tenés toda la vida para seguir enriqueciendo tu modelo, digamos, tu modelo o otras herramientas. ¿Bien? Al menos esa es mi experiencia. Gracias, Oscar. Bueno, José, te mando un abrazo. Igual, un abrazo, Sí. gracias. Roberto Fernández quiere hacerle una consulta. Sí. Buenas noches, Oscar. Hola, Roberto. Buenas noches. La verdad que un placer inmenso poder contar con su presencia hoy. Usted es una fuente de inspiración para todos nosotros.
Gracias. Quería hacerle un par de consultas, en realidad tengo dos, que conciernen más bien a la profesión. Una de las interrogantes más frecuentes de los estudiantes y aún de los egresados de coaching es sobre las diferencias con la psicología. Supuestamente, un psicólogo puede trabajar también el área de desarrollo personal. ¿Cómo usted recomienda posicionarse desde el coaching con respecto a este tema que persiste en el debate social? Esa sería la primera pregunta. Sí. Bien, te respondo entonces la primera, si te parece. Hay distintas miradas. Yo creo que hay, efectivamente, hay sectores de los psicólogos que observan al coaching como un peligro. A ver, si vos me decís, los coaches que están mal formados, para mí también son un peligro. Para mí también son un peligro. Así que en eso yo puedo coincidir con los psicólogos. Como los psicólogos mal formados también son un peligro, los médicos mal formados también son un peligro. Es decir, lo cierto es que en este momento, digamos, donde el coaching ontológico está como así, en la cresta de la ola, en mucha espuma, hay muchísimo, eso decía el otro día, es decir, gente que se forma y que puede decir, yo soy coach, y realmente no tiene las competencias. Bueno, eso realmente le hace mucho mal a la profesión, muchísimo mal. Por más que hayan estudiado en una universidad, por más que hayan estudiado donde hayan estudiado, si no tienen la certificación como coach, si no tienen las competencias profesionales, es muy probable que terminen haciendo alguna macana. Muchas veces los psicólogos se toman de eso para, por ahí, criticar al coaching. Mi experiencia es que también hay muchísimos psicólogos que ven al coaching no como un peligro, sino como algo complementario. De hecho, yo te cuento, yo empecé a formar, digamos, coaches durante los primeros 4 años, desde el 2004 al 2007 inclusive, daba un postítulo, un posgrado en realidad, un posgrado de coaching ontológico en la Facultad de Psicología en la UBA. Es decir, cualquiera que conozca la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires sabe que es la cuna del psicoanálisis, de Freud, de Lacan, digamos. Sin embargo, yo vi durante 4 años, no tuve ningún problema, todo, digamos, un porcentaje altísimo de alumnos que tuve eran psicólogos, no todos hacían clínica, muchos hacían recursos humanos, otras cosas, ¿no? Pero la verdad que no tuve absolutamente ningún tipo de interferencia o problema o cuestionamiento del lugar de los psicólogos. Pero sí sé que en algunos lugares o en algunas provincias esto sí es una realidad. Lo que nosotros podemos hacer es, desde el coaching, más allá de entrar en ningún tipo de polémica, al menos personalmente a mí no me interesa entrar en ningún tipo de polémica, es enaltecer nuestra profesión, poder verificar, digamos, que cada vez los estándares de formación sean más altos, que cada vez se enseñe con mayor excelencia, que cada vez las competencias sean más rigurosas, para que podamos demostrar que los coach egresados que salen al mercado son gente que están preparadas para acompañar estos procesos de desarrollo. Lo cierto es que hay, por supuesto, que desde la psicoterapia también se puede acompañar procesos de desarrollo. Esto sin duda. Lo que, digamos, hay una frontera muy clara entre la psicoterapia y el coaching. El coaching nunca va a incursionar, no debería jamás incursionar en el área de salud mental. Ese es un área que es claramente de la psicoterapia. ¿Bien? Y además eso está planteado con mucha claridad en todos los códigos éticos de todas las asociaciones. Así que cuando alguno pide una consulta y nosotros deducimos, inferimos de que haya cualquier tipo de problema que tenga que ver con la salud mental, directamente lo derivamos a algún terapeuta. ¿Bien? Lo cierto es que también dentro de las terapias sí se acompañan procesos, digamos, de desarrollo personal, y yo creo que no hay ningún
problema, digamos, ¿no? Nosotros lo hacemos desde una mirada particular, desde un marco conceptual particular y desde un marco herramental también particular. Pero también te diría que hay muchas psicoterapias que también difieren muchísimo. Si vos haces cognitivo-conductual, si haces gestáltica, si haces sistémica, si haces psicoanálisis, son 4 marcos conceptuales totalmente distintos y los procesos que vas a hacer, aun que sean de desarrollo personal, son distintos. Por lo tanto, nosotros nos paramos como coach ontológicos sabiendo que tenemos un marco conceptual muy profundo, muy serio, con bases, digamos, teóricas, conceptuales muy profundas, que desde ahí logramos resultados muy buenos y eso nos da la tranquilidad para ejercer profesionalmente, sin entrar en ningún tipo de polémica mezquina. Muchas gracias, muy amable. La otra pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la regulación del ejercicio profesional del coaching? Si lo considera necesario, ¿qué posibilidades le ve en la Argentina de hoy? Yo lo creo necesario. Se han dado algunos pasos. Yo te diría que como profesión, digamos, todavía somos muy jóvenes. Desde la COP, de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, hemos trabajado en eso, pero es un camino complejo, primero porque no hay posibilidad de hacer un colegio profesional a nivel nacional. Todos los colegios profesionales son locales, es decir, que son por provincias, o en la Ciudad de Buenos Aires sería de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual eso generaría como una diáspora, y bueno, y lo cierto es que en algunos lugares se ha querido llevar, por ejemplo, a la legislatura provincial un colegio profesional de coaching, ha sido frenado, boicoteado por alguna asociación de psicólogos también, así que hay algún tipo de tema político, institucional, te diría, que complejiza este proceso que yo creo que deberíamos realizar de regular esta profesión como todo tipo de profesión. Pero entre lo que uno quiere y trabaja para lograrlo, hasta digamos, siempre hay procesos que son procesos institucionales y sociales más complejos. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Una de las consultas que hace Alfredo, ¿le gustaría decirle a usted, Alfredo, de habilitar su micrófono? Así puede participar. Hola. Hola, un gusto, realmente un gusto y muy, muy jugosa, muy interesante esta conversación. Esta disertación, digamos. Algunas ya surgieron, algunas de las preguntas que yo tenía antes, bueno, pero quiero ponerle un poquito hincapié porque me interesa mucho a mí y le comento así rápidamente que yo me formé paralelamente, la formación que tengo yo es de la PNL y el coaching en conjunto, ¿no es cierto? O sea, se hace el primer nivel PNL coaching, segundo, tercero y cuarto nivel de las dos cosas juntas, ¿verdad? Okay. Al último se hace más hincapié en el coaching, pero van juntas. O sea, para mí, le consulto nuevamente, usted algo dijo, pero quisiera hacer hincapié en eso, en cuál es la relación, si hay una relación muy estrecha entre la PNL y el coaching, y en dónde está esa relación, esa conexión, en dónde se profundiza o en dónde se da fundamentalmente, porque yo la veo así, yo lo veo que hay una relación profunda, un parentesco directo entre ambas. Sí. ¿Puede ser? A ver, yo te doy mi opinión, Alfredo, no quiere decir que sea ni la única, ni la verdad, ni mucho menos. Yo te cuento, yo me formé en PNL antes ni siquiera de saber que existía el coaching. Yo hice una maestría en PNL, allá por los fines de los 90, así que hace 20 años.
Para mí, yo estaba en la búsqueda, digamos. Me gustó la PNL, pero no me llenó ni profesionalmente ni personalmente. Porque la PNL, si bien tiene un marco conceptual, una mirada, es un conjunto de técnicas más que todo, digamos. Así fue concebido por Grinder y Bandler, ¿no? Así que para mí la PNL, inclusive yo enseñé en aquel momento, y había cosas que me gustaban mucho y otras cosas que la verdad que no me hacían mucho sentido. Nunca pensé dedicarme a eso. A diferencia del coaching, que entiendo que es algo mucho más integral, al menos el coaching ontológico, como nosotros lo vemos, también entiendo que dentro del coaching hay distintas miradas, así como decía que hay distintas miradas dentro de la psicoterapia, también dentro del coaching hay distintas miradas, y bueno, la PNL puede ser una, ¿se entiende? El coaching ontológico es otro, son distintas. También te diría que hay un tema también de marketing ahí, que es mucha gente que antes enseñaba PNL, como se puso de moda el coaching, sigue enseñando lo mismo, nada más que ahora le llama coaching. ¿Bien? Para mí es poco serio, pero es lo que pasa. Así que yo prefiero que digan, mirá, esto es PNL y esto es coaching. Porque para mí la PNL no es coaching, realmente no lo es. Si bien tiene algunas cosas en común. Por ejemplo, yo he ido tomando algunas cosas, por ejemplo, el tema de rapport, el tema de modelo de preguntas, que se llama metamodelo de lenguaje, no importa, algunas cosas que seguramente vos conoces, sí. Porque sí me parece que son herramientas que sí potencian la práctica del coaching, ¿se entiende? Perfecto. Pero está una cosa que vos tomes para enriquecer un modelo conceptual que tiene una base filosófica, ética, conceptual muy sólida, y otra cosa es que tomes un montón de técnicas de PNL y le llames coaching. Yo creo que para mí no es coaching, sinceramente. Y he conocido mucha gente que son los que enseñan ese PNL y coaching acá en Argentina, muchos egresados que después se volvieron a formar en nuestra escuela, y la verdad que no te dan una base para trabajar profesionalmente, no te certifican las competencias profesionales. Te enseñan PNL, lo cual no está mal, digamos, pero yo te doy mi opinión, digamos, ¿no? Una segunda pregunta cortita, y ya que aprovechamos. Disculpe. He denotado, o sea, humildemente lo digo, ¿no es cierto? En muchas conversaciones que he tenido con grupos de colegas, de coach, en este caso, y también lo de la PNL, pero fundamentalmente lo de coach. Yo diría, no quiero decir analfabetismo, pero eso quizás sea medio ofensivo o negativo, y no quiero hablar de cosas negativas, pero sí algún desconocimiento sobre algún tema que me parece de vital importancia, a mí particularmente, ¿cierto? No sé si usted lo va a compartir. La inteligencia emocional, el conocimiento sobre las emociones, porque si uno no conoce sus propias emociones, o no puede, o sea, o no reconoce las propias emociones, no puede reconocer tampoco la del coaching, ¿verdad? Entonces yo he denotado eso en grupo de gente, de estudiantes avanzados y de coach seniors, ¿verdad? Lo pude, por lo menos esas son mis vivencias. Eso se lo quería transmitir, a ver qué opina usted. A ver, no puedo opinar sobre las personas porque no las conozco. Lo que sí coincido 100% con vos, que en el trabajo de coach nosotros siempre trabajamos con las emociones. No hay ninguna posibilidad que en una sesión de coaching no haya emocionalidad. Porque los seres humanos somos seres emocionales. Así como somos seres corporales, así como somos seres cognitivos, somos seres lingüísticos, somos seres emocionales. Por lo tanto,
cualquier persona que traiga un tema a trabajar, es un tema que tiene una emoción. Y generalmente es una emoción, digamos, porque los temas a trabajar te generan una inquietud, te generan una preocupación, te genera, ¿bien? Es decir, a veces son emociones muy grandes, hasta desbordantes, o a veces son pequeñas emociones, o a veces pasa que la persona no se conecta con su emoción, y entonces uno tiene que trabajar también con eso. Así que los coaches trabajamos con las emociones. Esto es la primera definición. La segunda definición, que también coincido con vos, que nadie puede trabajar con algo que el primero no trabajó consigo mismo. No existe la idea de que yo sé de emociones teóricamente, que yo te puedo definir qué significa miedo, qué significa esto, que te hago una descripción, pero no conozco mis propias emociones. Nosotros, digamos, a ver, socialmente a nadie de nosotros nos han educado emocionalmente. Es decir, en general somos analfabetos emocionales. Ahora, sí me parece muy importante, al menos este es un foco que nosotros ponemos en nuestra formación, pero en todo sentido, no solamente en el tema emocional, en el tema del autoconocimiento. Primero trabajar con vos para después poder trabajar con otro. Y acá en la audiencia tengo varios testigos porque son alumnos o han sido ya egresados de nuestra escuela, y esto lo que hacemos nosotros. Es decir, primero trabajar con uno, y por eso es tan vivencial, es tan experiencial, de pasar por el cuerpo y sentir y registrar y reconocer la emocionalidad, y recién ahí yo puedo empezar a trabajar con el otro. Lo demás, esto es el ABC, esto... Daniel Goleman, que es, digamos, el autor de Inteligencia Emocional, él lo plantea, él dice, el autoconocimiento emocional es el timón, el radar, él dice, es nuestro radar emocional. Si yo no puedo reconocer mi propia emocionalidad, tampoco puedo reconocer la emocionalidad del otro. Es decir, porque soy ciego cognitivamente, nosotros llamamos la ceguera cognitiva desde lo emocional. Por lo tanto, digamos, yo coincido, digo, no opino sobre las personas, pues no sé quiénes son, pero sí coincido con vos en que es muy importante en la formación de coaching formarse en la parte emocional, y coincido que para realizar esa formación, primero hay que pasarlo por uno para después poder trabajar con otro. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto, enriquecedor totalmente. Oscar, buenas tardes. Hola, Andrea. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gustazo, felices de compartir este momento. ¿Considera necesaria la certificación internacional? Bueno, mirá, nosotros en la escuela tenemos una certificación nacional, que es de la COP, y tenemos 3 certificaciones internacionales. Así que la respuesta es sí, por supuesto, para mí te da un valor a tu diploma, a tu certificación, le da un valor diferencial. Nosotros tenemos el aval de la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Tenemos el aval de la ICF, que es la federación más importante a nivel mundial, tiene representación en todos los países del mundo, que no, digamos, ellos agrupan a todas las miradas de coaching, no solamente coaching ontológico, sino a todas. Y después AEPRO, que también es una asociación europea bastante importante, que también agrupa a distintas miradas del coaching. Así que sí, mi opinión es que agrega mucho valor. Además, estamos en un momento de que las barreras geográficas se caen con este tema de la virtualidad. Vos como coach podés tener clientes en todo el mundo. Entonces, tu aval internacional es fundamental. Y cada vez más la gente verifica esto. Es decir, si yo soy, no sé, asociado a la ICF, entra a la ICF y chequean tu acreditación. Lo cual me parece maravilloso, digamos, porque también eso le da
le da seriedad a la profesión. Así que, por favor. Bien, no sé quién más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Muy buenas noches. Hola. Mi nombre es Gustavo Díaz, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos también. Oscar, una consulta en esto de que el coaching es una profesión del desarrollo del potencial humano. Con el nuevo código ética, ¿se puede considerar actualmente al coaching para nosotros los coaches como un estilo de vida? Bueno, eso sería otra mirada que yo coincido con eso, es decir, al menos desde el coaching ontológico nosotros entendemos que además de ser una profesión, debería ser un estilo de vida. ¿Qué decimos con estilo de vida? Una manera de pararse en el mundo, una manera de ser. De hecho, la primer competencia, desde la COP desarrollamos en el año 2015 todo un modelo de competencias profesionales, que se llama las 7 CECOP, que son las 7 competencias del coaching ontológico profesional. Y la primera competencia es una competencia intrapersonal, que nosotros llamamos la coherencia ontológica. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Es decir, que para hacer coaching tenés que ser coach. Que para hacer coaching ontológico tenés que ser coach ontológico. Y ser coach ontológico quiere decir que tenés que ser absolutamente coherente en todos los ámbitos de tu vida. Por lo tanto, desde ya, yo creo que el coaching debería ser un estilo de vida, una manera de pararse frente a las relaciones, con los valores, con la ética, que aquel que no hace lo que predica, y bueno, claramente no es coherente. Entonces, sí, con absoluta seguridad, para mí el coaching ontológico es un estilo de vida, sin duda. Debería serlo. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Bueno, le leo el agradecimiento acá, Juana Uset, muchas gracias por esta reunión con Oscar, leí su libro de maestría personal y realmente se lo recomiendo a todos los coaches que quieran ejercer la profesión. Es realmente un recurso maravilloso para seguir desarrollando nuestro ser coach y honrar la disciplina. Muchas gracias. Bueno, Alexis, no sé si le gustaría habilitar el micrófono para que sea la última persona en consultar. Si no, leo desde acá, no hay ninguna... Vamos, Alexis, te escuchamos. ¿Sí? ¿No? No lo estaría encontrando. Bueno, le leo la consulta, dice, la formación profesional se tasa en el mundo, en contextos formales y oficiales, en programas avalados científicamente, y se otorga título al aprobar, dice, determinada cantidad de créditos. En nuestro país el coaching no es una profesión, pues no tiene aval profesional, más allá del aval que emiten organizaciones que se autorregulan a sí mismas, como las asociaciones, federaciones y demás. La demanda es un tema de marketing y transacciones de servicios. ¿Cómo podría avanzar a la profesionalización formal y oficial del coaching? Bien, él tiene un juicio que yo no comparto. Él dice que no es una profesión y como todo juicio, digamos, supongo yo que tiene su fundamento, no lo dice porque dice que no está regulado. Esto no quiere decir que no sea una profesión. Toda profesión, para llegar a ser regulado, generalmente primero nació, después se desarrolló y después logró una evolución que logró estar regulado. De hecho, nosotros cuando me refiero, yo como escuela pertenezco a la COP y hemos trabajado, esto ya lo comenté hace un rato, para justamente llegar a esa regulación, y será un proceso que en algún momento lleguemos. Pero al menos desde mi punto de vista, que todavía estemos en ese proceso y todavía no se haya puesto, digamos, desde el lugar de lo legal reglamentado, no quiere decir que no sea una profesión, digamos. Esto es un punto de vista, por supuesto que me parece que puede haber distintas miradas y no sé si tiene mucho sentido entrar en el debate. Yo creo que no es un tema de marketing, es un tema de que la profesión pueda demostrar concretamente en las personas, en los equipos y en las organizaciones que produce los resultados que promete. Porque toda profesión promete algo. Un contador te promete que te va a llevar la
contabilidad, un médico que te va a sanar y un coach que te va a acompañar a lograr los resultados que estás comprometido y no estás logrando. Bueno, si lográs cumplir tu promesa a través de una práctica profesional, yo entiendo que eso va legitimando, digamos, en la sociedad un hacer profesional. Yo creo que esto se ha logrado, ¿bien? Antes era una promesa, hoy yo considero que es una realidad. Pero por supuesto es mi punto de vista y Alexis puede verlo diferente. Bien, yo les agradezco a todos la participación, las preguntas. No sé si vamos cerrando ahora, Valeria. Y bueno, ya ir despidiéndonos, agradeciendo enormemente nuevamente la presencia de todos ustedes y decirles que bueno, desde nuestra parte dimos lo mejor. Agradecer enormemente a Oscar Anzorena por su tiempo, su valioso tiempo, y por habernos regalado toda esta información, conocimiento de tantos años. Es una alegría muy grande poder escucharlo y poder estar cerca de él compartiendo esto. Y bueno, que se repita, sería muy lindo poder volver a poder conversar con él. Y bueno, ahora vamos para el sorteo.